Los bosques de Maryland han sido el hogar de muchas leyendas y mitos que han circulado entre los habitantes del pequeño pueblo de Burkittsville durante siglos. De todas las leyendas, la más temida y más conocida es la de la bruja de Blair. Se decía que un espíritu maligno, conocido como Ellie Kedworth, había sido desterrado al bosque a finales del siglo XVIII, acusada de brujería. La historia contaba que antes de su condena, Ellie había realizado extraños rituales en el bosque, practicando magia oscura que involucraba la desaparición de niños y la invocación de entidades malignas. Después de ser desterrada, se creía que Ellie Kedworth había desaparecido en el bosque y que su espíritu, lleno de odio y maldad, aún rondaba, esperando que alguien osara acercarse al bosque y despertar su ira. La leyenda sobre la bruja de Blair había sido un tema de conversación entre los aldeanos durante generaciones, pero nadie se atrevía a hablar demasiado sobre ella, pues todos sabían que el mal de Blair nunca podría ser desvanecido. Las desapariciones de personas en el bosque se convirtieron en algo común, y la gente de Burkittsville, aunque temerosa, evitaba hacerle frente al pasado. Sin embargo, en 1994, un grupo de cineastas decididos a documentar la leyenda de la bruja de Blair entró en los oscuros bosques con la esperanza de revelar al mundo lo que realmente sucedía allí. Lo que no sabían era que al adentrarse en el bosque, no solo estaban buscando una leyenda, estaban despertando algo mucho más antiguo y malévolo que lo que cualquiera podría haber imaginado. El grupo de cineastas estaba formado por Heather Donahue, Josh Leonard y Mike Williams. Eran estudiantes de cine que, después de escuchar las historias sobre la bruja de Blair, decidieron que su proyecto final para la universidad sería hacer un documental sobre el misterio que rodeaba a la leyenda, aunque al principio pensaban que todo era solo un cuento para asustar a los turistas. Su curiosidad pronto los llevó a descubrir que la verdad detrás de la leyenda era mucho más escalofriante de lo que pensaban. Tras una serie de entrevistas con los habitantes del pueblo, el grupo decidió internarse en el bosque para investigar por sí mismos. Los aldeanos les advertían, pero ellos, escépticos, no pensaron que pudieran encontrar nada más que árboles y misterio. Los primeros días en el bosque fueron tranquilos, pero algo extraño comenzó a suceder. La niebla, que por lo general era un fenómeno común en las áreas cercanas, comenzó a espesar más de lo habitual. El aire se volvió frío y las sombras en el bosque parecían alargarse en direcciones que no tenían sentido. Al principio, los cineastas intentaron restarle importancia a estos sucesos, achacándolos a la atmósfera del lugar y a la naturaleza impredecible del bosque. Pero cuando comenzaron a escuchar extraños susurros en el aire, su escepticismo comenzó a desmoronarse. En el silencio de la noche, entre los árboles, los susurros parecían llamarlos por su nombre, como si alguien o algo estuviera acechando en las sombras, observándolos, esperando el momento adecuado para atacar. Por la noche, el miedo comenzó a apoderarse de ellos. Estaban en un lugar desconocido, rodeados de oscuridad, y los susurros no cesaban. En lugar de dormir, Heather, Mike y Josh se quedaron despiertos, mirando las figuras borrosas que se movían entre los árboles. En el aire había algo más, algo palpable, algo que no podían comprender. De repente, las cámaras empezaron a fallar. No solo se apagaban por sí solas, sino que los sonidos se distorsionaban. Las grabaciones aparecían vacías, y todo parecía estar envuelto en una niebla más espesa. Nadie sabía qué estaba sucediendo, pero la sensación de estar siendo observados se intensificaba. Los tres cineastas comenzaron a sentirse atrapados en un laberinto de sombras y susurros. El día en que todo cambió, Josh desapareció. Al principio, Heather y Mike pensaron que estaba jugando una broma, pero cuando no lo encontraron en ningún lado, la desesperación comenzó a apoderarse de ellos. Comenzaron a gritar su nombre, recorriendo el bosque en busca de su amigo, pero no había rastro de él. El tiempo parecía distorsionarse a medida que avanzaban, como si el bosque mismo estuviera cambiando de forma, alejándolos de cualquier esperanza de encontrar una salida. Durante esa búsqueda,
Heather y Mike empezaron a escuchar los mismos susurros que los habían aterrorizado durante toda la noche, pero esta vez los susurros parecían venir de una dirección más cercana, y la sensación de terror era insoportable. Sabían que no estaban solos. Mientras continuaban su búsqueda, Heather y Mike encontraron una pequeña choza en el corazón del bosque. Estaba construida de madera vieja y desgastada, como si hubiera estado allí durante siglos. Nadie sabía quién la había construido, pero al acercarse, la sensación de maldad se hizo más fuerte. Los dos cineastas entraron, buscando cualquier pista sobre el paradero de Josh, pero lo que encontraron en su interior solo aumentó su horror. En las paredes había símbolos extraños, pinturas y figuras talladas que representaban criaturas deformes, seres que no eran humanos. En el centro de la choza había una figura tallada en piedra que parecía una representación de una mujer, pero con ojos vacíos y una expresión distorsionada, casi demoníaca. En ese momento, Heather comprendió que no estaban buscando a Josh. No era solo una leyenda. El mal de la bruja de Blair había sido real y había estado acechando a aquellos que se atrevían a desafiar el bosque. Esa noche, la niebla que rodeaba la choza se volvió más espesa y los árboles comenzaron a moverse como si estuvieran vivos. Heather y Mike intentaron huir, pero el bosque se cerraba a su alrededor como si lo estuviera engullendo. Las sombras se alargaban y las figuras que antes solo se percibían de lejos, ahora se mostraban de manera más clara. Figuras humanoides, pero con ojos rojos y bocas distorsionadas. El miedo los paralizó, y aunque intentaron correr, la oscuridad parecía tragarlos. Fue entonces cuando escucharon los gritos de Josh. No era un grito normal, sino un grito distorsionado, que parecía provenir de otro plano. La voz de Josh ya no era humana, estaba deformada, como si estuviera siendo consumida por algo más grande y maligno. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en gritos frenéticos que llenaban el aire, y en ese momento Heather y Mike comprendieron que el bosque los había atrapado. Aterrorizados, intentaron encontrar una salida, pero el tiempo ya no tenía sentido. Cada vez que creían que se acercaban a una salida, el bosque los devolvía al mismo lugar, al claro donde había comenzado todo. La cámara que había estado grabando durante toda la experiencia mostraba imágenes distorsionadas de las sombras que los rodeaban, de figuras que se deslizaban entre los árboles y de la figura de Josh, que ahora era parte de esas sombras. Al final, la cámara cayó al suelo y las últimas imágenes que grabaron fueron las de Heather, mirando hacia atrás aterrorizada mientras las sombras la rodeaban y el sonido de los susurros se apagaba lentamente hasta convertirse en un silencio mortal. La grabación terminó con un susurro final que repetía: ellos nunca se van. Las autoridades encontraron la cámara días después, pero no hubo rastros de los cineastas. El video fue transmitido en las noticias, pero el gobierno y los científicos no pudieron encontrar una explicación lógica para lo que sucedió. La leyenda de la bruja de Blair seguía viva, más fuerte que nunca, con nuevos testimonios de personas que desaparecieron en el mismo bosque. Nadie sabe qué realmente ocurrió esa noche en el bosque, pero lo que quedó claro es que el mal que habitaba allí nunca dejó de acechar, esperando a la próxima víctima que se atreviera a desafiar la oscuridad. El pueblo de Burkittsville, en su mayoría, trató de olvidar lo que había sucedido, pero algunos de los habitantes más antiguos aún recuerdan las advertencias. El bosque de Blair nunca olvida, y aquellos que se atreven a entrar en sus dominios estarán destinados a quedar atrapados en su oscuridad para siempre. La bruja de Blair sigue esperando, oculta en la niebla, y su maldición ha perdurado a lo largo de los siglos, buscando nuevas almas para reclamar